Ahora. Como decíamos entonces en la apertura, el ministro Goyán recibió, hablamos del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, la vacuna contra el coronavirus luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, hablamos de la ANMAT, recomendara la inoculación para los mayores de 60 años y se convirtió en el primero en recibirla en Argentina. Una de las frases fueron: hoy me vacuné con la misma esperanza de millones de argentinos que queremos el fin de la pandemia y sabemos que este es el camino, sostuvo el titular de la cartera sanitaria de la provincia. Goyán se mostró, que ya tiene 65 años, en una foto junto al gobernador Axel Kicillof y al viceministro de Salud Nicolás Kreplak, quienes hoy se aplicaron la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Celebramos la autorización en el país para que la vacuna se aplique a mayores de 60, resaltó el ministro, quien se convirtió en el primero en Argentina en recibir la dosis tras la recomendación de la ANMAT. Justamente hablando sobre este mismo tema, la autorización de la ANMAT sobre la vacuna de los laboratorios Gamaleya, hablamos de la Sputnik V, para hacerlo breve y repasarlo y entenderlo en unas plaquitas simples. A ver, Sputnik V en mayores de 60 años, la aprobación de la ANMAT indica que se encuentran en un margen aceptable la seguridad, inmunogenicidad y eficacia para ese grupo etario. Mientras pasamos a la segunda placa, les cuento que esto es a través de un informe claramente oficial que presentó la ANMAT con las descripciones básicas de esta autorización. ¿Cuál es el rango de eficacia? 91,8%. Y la formación de anticuerpos está garantizada en un 98,1%. Pasamos a la otra placa que habla sobre la aprobación también, pero hay un dato que tiene que ver sobre la cantidad de adultos que tiene en nuestro país mayores de 60 años. Un dato a tenerlo en cuenta: 7.375.000 personas son mayores de 60 años y va a estar apuntado claramente a esa cantidad de argentinos. Diana lo explicaba en esas placas, pero el que realmente sabe es el doctor Sergio Perrón, a quien vamos a tomar contacto en este momento para que nos explique un poco más sobre esta aprobación de la ANMAT. Doctor, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Gabriela? La noticia, bueno, muy bien recibida. Sí, hay algunos detalles. Hay varias vacunas aprobadas en Argentina para mayores de 60. La que tenemos actualmente es la Sputnik V, pero también se aprobó la de Pfizer Biotech, que ha tenido algunos problemitas con los adultos mayores específicamente, y ahora le voy a aclarar un poco el tema. Sí. Y la de AstraZeneca. Estas tres están aprobadas en Argentina para mayores de 60 años. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta. Hubo algunos inconvenientes en Noruega y hay unos 33 fallecidos mayores que estaban muy comprometidos de salud y los vacunaron. La vacuna no tiene que ser indicada masivamente al que pase delante del centro vacunatorio. La vacuna tiene que ser indicada a la persona que puede recibir esa vacunación. Y la indicación la debe hacer un profesional. No es, yo voy, golpeo la puerta y quiero que me vacunen. Yo entiendo que la vacunación tiene que ser muy difundida, pero no es para cualquiera. ¿Sí? El médico tiene que dar la indicación: sí, señor, usted puede ir a vacunarse sin mayores inconvenientes. Y ahí vamos a evitar problemas, porque se metieron en los geriátricos en Noruega, vacunaron a todos los abuelitos y claro, no se fijaban si el abuelito estaba a punto de morir o no, y una pequeña complicación lo desequilibraba y fallecía. O sea que hay que tener cuidado y indicarlo correctamente. También hay otros países que han aprobado para mayores de 60 dos vacunas más, una la de Moderna y otra la de la China de Sinopharm con virus inactivado. Pero fíjese usted lo interesante de esto de los mayores de 60 años, que es lo que le veníamos comentando otras veces. Sí. Es un problema biológico, no es un problema del almanaque. ¿Sí? Los colegas, la gente tiene que entender que... yo le voy a contar una pequeña anécdota de lo que es la biología. Cuando empezaron los trasplantes cardíacos en el mundo, yo le pregunté a un cirujano muy famoso en Houston, Texas, le digo, bueno, ¿y hasta qué edad trasplanta usted? Porque el límite que aconsejaba la Sociedad Internacional de Trasplante eran 60, 65 años. Y él me mira seriamente y me dice, mira, Sergio,
Yo trasplanto al de 70 que parece 50 y no trasplanto al de 50 que parece 70. O sea, la interacción es una interacción biológica. La respuesta biológica la va a tener cada individuo en particular. Y cada individuo va a tener esa respuesta de acuerdo, entre ellos a la edad, entre ellos patologías concomitantes o a medicación concomitante que el paciente esté tomando, si tiene alguna comorbilidad, que le decimos otra enfermedad más. O sea, hay muchos factores que intervienen en el desarrollo del sistema inmune, y incluso el estrés interviene en el desarrollo del sistema inmune. O sea que hay que tener muchísimo cuidado, porque si no, nos puede pasar lo que ocurrió en Noruega, que pasaron, como le digo, inyectan. Que no fue el único lugar, ¿verdad? Hasta ahora es el único lugar. Hay un problemita también en Israel, que los israelíes dicen que la vacuna de Pfizer no ha dado tanta inmunidad como sugiere la industria. Es como usted que está acostumbrada al deporte, los pingos se ven en la cancha. Es casi lo mismo. Es más o menos lo mismo. O sea, una cosa son los estudios clínicos que uno hace y otra cosa es cuando uno entra a aplicar eso a la población general en su vida habitual, ¿sí? Y ese va a ser el resultado y va a ser útil porque usted sabe que si estas vacunas tienen 90% de efectividad en estudios clínicos y van a tener arriba de 60-70% en la población general. Doctor, en un rato seguiremos hablando sobre la situación fundamentalmente de lo que está pasando con los jóvenes en la costa y también, por supuesto, con los números del COVID-19. Hasta luego. Hasta luego.